Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Haraway con What is Love. Buenos días, Monterrey. Bienvenidos. Hola, Tampico. ¿Cómo están? Y hola, mundo entero. Esta canica azul preciosa que es nuestro hogar, el único que tenemos a través de mmradio.com. A mí me impacta cómo la tecnología nos ha dejado ver hoy día muchas latitudes y lugares a los que quizá jamás iremos. Lugares como el Polo Norte, lugares como la Antártida. Bueno, pues todo esto es parte de lo que está ocurriendo. Y un dron puede volar y nos muestra ballenas en el mar. Y un submarino nos lleva a lo más profundo del océano. Qué precioso es cuando la tecnología se vuelve nuestros ojos y una extensión de la imaginación. Un fuerte abrazo para todos. Qué gusto tenerlos en el programa el día de hoy. A mis amigos que están en sintonía. A todos que ya van a entrar pues a esta autopista en donde nos estacionamos un rato, ¿no? A platicarnos, a vernos, a saludarnos incluso porque estamos en el tránsito de las mismas avenidas donde estemos en sintonía, quizá en Panamá, donde nos han enviado muchos mensajes, o las calles de Perú, o también en Chile, en donde tenemos muchos fanáticos, o las calles de Chicago, de San Antonio, las calles de Los Ángeles, en Burbank, que me encanta ese pueblo cerca de Los Ángeles, en donde ocurre todo el tema de televisión y cine, ahí en Burbank. Bueno, pues en cualquier parte del planeta levanta tu bandera el día de hoy. Iniciamos con música para bailar. Yo recuerdo que cuando llegaba el viernes y teníamos 15, 16, 17 o 18 años, era hacer un plan. Que la frase usada por mis amigos de la vagancia era, ¿qué se va a armar? Y tú, si eres arquitecto o ingeniero, dices, pues, ¿qué vas a armar? ¿O qué pretendes armar sin un plano que te lleve a construir algo bien? No. ¿Qué se va a armar para festejar? Y también te preguntarás, ¿qué ibas a festejar? No, nada. Simplemente, ¿qué se arma para festejar que aquí estamos? Punto. Y siempre la travesía era hacia un antro, ¿no? Hacia un lugar. Ya hemos platicado mucho de los antros, de los que existieron y ya no están, de los que llegamos a pasar muchas horas de diversión con amigos, con amigas, entrañables, ¿no? Pero hoy quisiera que te acordaras, y creo que muchos lo recordarán, ¿qué ocurría después? Terminábamos de esa faena de bailar, de cantar, de ir, y había muchas vertientes terminando. Una, ir a casa de un amigo a continuar platicando. Número 2, amanecer prácticamente ahí y distribuir a los demás porque estaba el conductor designado. O amanecer desayunando en algún lugar. Siempre podría ser parte del menú un pozole, un menudo quizá, y no podrían faltar la comida mexicana que conquista el planeta, unos deliciosos tacos. Bueno, hoy quiero enfocarme un poco en la plática para el trayecto, no en el antro, no lo que hicimos ahí, no la preparación para ir porque ya lo hemos platicado. No. ¿Qué hacías terminando en ese lugar? Porque casi siempre íbamos en parvadas. Hablo de los hombres, ¿no? Siempre íbamos en estas tribus o amigos o cofradías que llegábamos ahí. ¿Qué hacían? Terminando, ¿cuál era el segundo plan? O el segundo plano de la noche. Así que conéctate el día de hoy con nosotros. ¿Qué creen? Les tengo que decir algo muy importante. Estamos en la tierra del fin de semana. Suena Freedom Williams, uno de los mejores DJs de la historia y productores con su proyecto llamado La Máquina de Hacer Música. CNC Music Factory. Bueno, pues están llegando ya muchos recuerdos directamente en las historias hoy de la plática para el trayecto. ¿Dónde enviarlas? 8123-19-1069. Ahí nos ponemos a platicar. Carlos, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en aquellos años, después de andar de vagos, en los pocos lugares que existían en esos años, terminábamos en el último puerto
puesto abierto de tacos de bistec. Se llamaba El Último Tirón. Yo no fumaba ni tomaba y me tocaba llevarlos a todos. Actualmente tengo 58 años y ya muchos de mis conocidos de aquellos años ya no se encuentran en este plano terrenal. Y sí, hemos llegado juntos a la tierra del fin de semana. Hoy cumpleaños mi esposo José Luis Carlos. ¿Le puedes enviar un saludo de cumpleaños? Claro, Eli Díaz, felicidades a José Luis. Buen día, Carlos, soy Nahum. Así amaneció en Altamira, Tamaulipas. Oigan, qué bellos amaneceres nos envían siempre de Altamira, de Ciudad Madero, de Tampico, de Playa Miramar, gracias. De Tuxpan. ¿Cómo están nuestros amigos de Veracruz? Un fuerte abrazo a todos. Después del antro era de ley irnos a los tacos del Tec, me dice Nena Calderón. Muy bien, buena ruta. Carlos, por esas canciones del dance de los 90 fui trasladada a mi juventud directamente y recordar que era muy buena bailando, ¿eh? Buen viernes, la nostalgia es el precio a pagar por disfrutar bellos momentos. Y saliendo el antro escena, ahí en Ocampo, era justo y necesario un lugar que tenían unos hot dogs groseros. Con todo y todo. Nunca me enfermé, bendita juventud, estaban deliciosos. Y veíamos el amanecer. Buen día, Carlos. Yo no soy de ir a antros, pero tengo 2 hermanos. Yo soy el más chico. Ellos me llevaban como chofer resignado y les costaba dinero. Yo les cobraba. Entrada a los antros, aguas dentro del antro, más caras que las bebidas, 2 órdenes de tacos al salir y hot dogs. Gracias por poner mi canción favorita, me dice Amy. Gracias, Amy. Saludos, Carlos. Soy Mauro. Yo recuerdo que cuando salíamos de los antros, mis amigos y yo llegábamos a un depósito que en aquellos años tenían abierto toda la madrugada y nos comprábamos, pues, unas bebidas por ahí y seguíamos en la cuadra, afuera de la casa de un amigo, sentados en la banqueta hasta que saliera el sol. Oigan, pues la mayoría no dejaba simplemente la vida bailando en el antro, encontrarse con los amigos, gritarse. ¿Qué tema, no? Gritarse porque nadie se entendía. ¿Qué? Hola, Carlos, buen día, un abrazo. Qué padres rolas. Bien prendidos. 2 términos totalmente ochenteros, mi querido Juan. Rolas y prendidos. Como siempre, gracias por estar en sintonía. Me dicen por acá, fíjense los términos del equipo. Te estás súper prendiendo con esas rolas, totalmente 80s y 90s. Gracias, mi infancia de los 90s. Wakefield debe de sonar. Claro que sí, esta hora es totalmente irnos al antro una vez más y salir del antro a donde íbamos. Carlos, soy de Ciudad Victoria. Y también aquellos años después de andar de vagos, terminábamos finalmente en algún lugar de tacos abierto. Soy Omar Levitt, feliz fin de semana. Y después del antro era ir a comer unos riquísimos tacos estilo Tlaquepaque. Carlos, yo recuerdo que saliendo del Zócalo, en el barrio antiguo, me escribió bar antiguo, pero es en el barrio antiguo, era salir directamente hacia los hot dogs. Literalmente, me comía de 4 a 5 y todavía así llegaba a la casa y te podías dormir. Bueno, bendita juventud, benditos pies, benditos bailes, benditos momentos. Y así llegábamos de pronto, Empezamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, sí. Ok, saliendo vamos a ese lugar. Ok, el ático. Classic. Estamos en la tierra del fin de semana, bien conectados al mundo entero, precisamente a través de mmradio.com. Gracias por la sintonía, por acompañarnos, por platicar y compartir tus momentos al aire. Hijo, ¿cómo se bailó esa canción? Había una coreografía, ¿no? Si mal no recuerdo, levantabas los brazos hacia la derecha y dabas vuelta a la muñeca. La estoy bailando ahora, no me acuerdo muy bien. Pero la veíamos en los antros en los 90, ¿no? Saturday Night, Wakefield. 8:56, bien conectados el día de hoy en cualquier parte de este enlace, de esta aldea global. mmradio.com. Ahí nos encontramos, ahí nos escuchamos, ahí transmitimos y lo más importante, ahí nos conectamos. Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues, ¿a dónde ir después de... Hoy vámonos de antro. Yo ya no sé ni qué antros existen. Yo ya no sé ni geográficamente dónde están. Ya ven que el centrito, por ejemplo, de la Colonia del Valle, pues ya no hay nada que lo que existía antes.
El último en irse fue mi querido amigo Beto Frías, que le mando un abrazo. Pronto estará en mi podcast, el famoso Frankensteins, que va a platicarnos sobre su colección de artículos de refrescos. Es de las más grandes del mundo. Y acaba de ser abuelo, mi querido Beto. Fuerte abrazo. Pues es lo último que recuerdo yo, porque de salir del Bar 1, ahí estaba Sergio Meléndez, ¿no? Si mal no recuerdo. O Checo Nava, era el DJ. Y luego en el Pistachos estaba Américo, que le mando también un abrazo. Acá después fue un lugar llamado el Cinema Bar, si mal no recuerdo. Era de Asdrúbal Castillo, que también es un muy querido amigo. Bueno, pues todos estos eran los lugares que ahí andábamos. Pero luego, ¿a dónde ir? Y todo el mundo está respondiendo, ¿no? Al menudo. Yo nunca pude con el menudo, ni con los chamos, ni con pozole. ¿Te acuerdas de Baila Chamo? Nunca pude con esas tres entidades. Es decir, con la comida. Los taquitos sí. Eso sí podríamos estar ahí. Fíjense que el lunes tratamos otro tema muy importante. Ya lo tengo aquí sobre el tintero, pero se van a divertir. Pero hoy, ¿a dónde íbamos después de salir? Me dicen por acá, Carlos, después de salir llegábamos al menú de un señor. Se llamaba el señor Panta. Y ahí en su casa lo vendía. Y le seguíamos en la cuadra, platicando, ¿ok? Después de antro, de pachanga, me dice Mario, rematábamos en la madrugada en el Whataburger. Es que existía uno, es cierto, en Ruiz Cortines y Gonzalitos, y era 24 horas, no, ya no existe. Mucho tiempo estuvo ahí, me acuerdo perfecto. Era cliente asiduo. Siempre alguien cometía el error de gritar, todos a mi casa, dice Luis Mario, y bolas, todos para allá. Y ahí la mamá, ¿qué pasó? Hola, buenos días. ¿Podrían poner Gypsy Woman de Crystal Waters? Claro, viene en camino. Mi hermano, andas bien electrodance. Todos los términos que me están diciendo, mi querido BJ Christian, son totalmente... Es el crossover entre los 80 y 90. Era nuestra forma de hablar. Rola, roll, electrodance. Todo este tema, ¿no? Ya en la tierra del fin de semana, que suena Real McCoy. Está en camino Real McCoy. Y saludos a todos los que vivimos en la era de los 90. Y sobre lo que preguntas, era cenar los tacos de cecina, terminando la madrugada acá en Ciudad Madero, me dice este DJ. Buen día, Carlos. Terminábamos de madrugada en los tacos de manita. ¿Qué es eso? Estaban en Edison y Colón. Ah, sí. Les decían así porque tú solo agarrabas la tortilla y les tirabas el brazo para que el taquero la pusiera y te ponía la barbacoa. Qué rico, ¿no? Lo padre es que al final tú le decías cuántos te habías comido, y el taquero apostaba por la confianza. Imagínate, la gran mayoría de los clientes, me incluyo, ya no sabíamos ni lo que estábamos diciendo, ni lo que estábamos pidiendo, y dábamos cuentas falsas quizá. Un abrazo para toda la familia del Ático, la auténtica cultura radiofónica. Me pone así, gracias. Carlos, buen día, soy César Puente. Yo me acuerdo en 1994, me fui con mis amigos a Cancún, y en la disco... Saliendo del antro, escuchábamos estas canciones que estás poniendo hoy. La Boom era el antro del momento en aquel entonces. También había uno que se llamaba Fat Tuesday y el Tequila Rock. Saludos a todos. Carlos, buen viernes. Soy Jera, como todos los días. A mí me tocó el superpico del barrio antiguo. Ver cómo en estas fechas se ponía genial la fiesta de Halloween. Y también me tocó ver cómo se fue bajando un poco la afluencia. Fue buena época para todos los vecinos de la cuadra. ¿A dónde íbamos? Es la pregunta el día de hoy. ¿A dónde iban terminando? Me dice uno, escucha, acá en Tampico, Madero, Carlos, y parte de Altamira, era tradición, después de ir al antro, a la playa, Miramar, la cantina más grande de la zona, permanecía abierto, obviamente, hasta que salía el sol. Imagínense, una vez hicimos una fiesta con Classic 96.1 en la playa para festejar a los extraterrestres. Y Ricky Toraya, me acuerdo que estaba tratando de conectarse con ellos. Traía un báculo mágico y estaba viendo hacia el cielo y quería que lo conectaran. Y después me di cuenta cuando hablé con Ricky que no era él, que realmente era un extraterrestre, que ya tenía muchos años aquí entre nosotros. Dice, ahí nos poníamos a comer hot dogs, Carlos, ahí en la playa, y así amanecíamos. Carlos y amigos del Ático, buenísimos tiempos de ir a bailar y cantar a los santos, ahora solo brincan. Pues yo no he ido. Me dice Samantha, oye Samantha, ¿de dónde ibas saliendo de? ¿Qué tal, tocayo? Buen día, súper. Fíjense la terminología, jóvenes.
súper pasado de lanza con las rolitas. 80s, 90s. Así hablamos mucho tiempo, que se están poniendo el día de hoy. Me prendió. Voy repartiendo pan y voy prendido. Imagínate que le digas a tu hijo hoy, no, hombre, ando bien prendido. Va a decir, ¿de qué te quemaste o qué? Saludos a todos los que están en el cuarto piso acordándose el día de hoy de todo este tema. Carlos, muy buenos días. Mi anécdota no es de antro, pero donde yo vivía, en parte de mi juventud, después de la cena de Navidad o Año Nuevo en casa de la familia, salíamos a seguir la fiesta, los amigos de la cuadra, hasta que amanecía. 6 o 7 de la mañana. Siempre alguien sacaba un balón de fútbol, era la tradición, y hacíamos la mágica cascarita. Y lo seguimos haciendo. Ya no, porque ha pasado mucho tiempo, pero es lo que yo viví. Te mando un abrazo desde Hidalgo, Guanajuato. Bueno, pues, gracias por la sintonía. ¿A dónde iban? Y así llegábamos a casa. Después de desayunar en algún lugar y seguir la fiesta y platicando y riendo, hasta que el sol nos saludaba. Qué tiempos, ¿no? Hoy recuérdalos con nosotros entre la música y tus historias al aire. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9. Los 90. Nuestro campo de juego y de batalla. De cofradías eternas hasta el amanecer. Y de la música que sonaba menos artificial, aunque se podía bailar. 9:18, bueno, pues vamos en el trayecto el día de hoy. ¿A dónde íbamos después de salir de estos lugares? Me dice por acá René González, recuerdos, después del Noctis, a los tacos. Saludos, René. Aquí me tienen bailando y bailando, dice Alex Reynoso. Mínimo los pies vamos a mover ahí en el vehículo, ¿no? Quédate con nosotros, hay más que platicar y que compartir. El beat sigue, el ritmo sigue en los 90, porque estamos viajando juntos a ese momento donde terminábamos la noche y amanecíamos con los amigos. Esto es El Ático. It's my life, Dr. Alban. Ay. Bueno, hemos viajado juntos esta mañana como cada mañana, de eso se trata el programa, pero son las 9:22 y nos pone de buen humor a la mayoría porque estamos en la tierra del fin de semana. Hemos llegado acá y nos vamos a ir de antro hoy. La casa la pone Arturo Guerrero, lo acaba de confirmar. La dirección es la siguiente. Se voltea hacia un lado a verme. A ver, ¿cuál sería el problema? El tema, palomitas de maíz, unos refrescos de cola y limonada de esas, pero de sobrecito. Y ya nos juntamos. Porque Arturo tenía equipo de audio e iluminación. O tiene todavía, ¿no? Ya no lo tiene. Ayer me dijiste que sí. Me enseñaste hasta fotografías. Y ahora ya no existe. A decir, no vaya a ocurrírsele a Carlos que si vayan todos. Bueno, la próxima semana. Hoy vámonos de antro a otro lugar. Entonces ya no fuimos recibidos ahí. Hay canciones que nos transportan como lo que está pasando hoy, Carlos, directamente al extinto Bad Crew. Gracias, saludos desde mi oficina. Estamos tratando de bailar, me dice Lalo. Buen día, Carlos. Mi esposo, cuando éramos novios, era muy fiestero. ¿Es presunción? Y su casa, como buen estudiante foráneo, era el punto de reunión. Yo no era de fiesta, era muy tranquila y vivía en la entrada de la cuadra donde ellos vivían, pero veía cómo pasaban todos a la fiesta prácticamente, y era muy tradicional. Cuando amanecían, irse a los taquitos de barbacoa que estaban en la esquina donde vivíamos. Eso lo vi y lo disfrutamos y lo pasamos todos por ahí. Buen día, ir al Privat y luego a los tacos del Centrito, me dice Rolando. Abrazo, mi querido Rolando. Carlos, buen día. Qué bien se siente recordar esos fines de semana de antro. Yo soy más del Café Iguana. Bueno, era la edad, o no me da. Pero sí, a veces esos antros, gracias por recordarnos hoy. Y bueno, cualquiera de Jamiroquai, hijo, buen clásico, debe de sonar ahorita Jamiroquai. Ya vendrá en camino en la próxima rebanada del pastel. Vamos en trayecto, Carlos, buen día, gracias. Los tacos del Men en el TEC, después de antrear, me dice Jaime. Bueno, Carlos, buenos días, ¿te acuerdas de los litros del Tucanos en Humberto Lobo? ¿Y por qué me preguntan a mí?
Saludos a todos los que están por acá. Francisco Juan Saucedo me dice, Carlos, soy Juan, mis amigos y mis amigas nos juntábamos para ir al antro que estaba en Ciudad Guadalupe en el centro y luego lo regresábamos caminando hasta casa y toda la madrugada hasta llegar a cenar, bueno, a desayunar a casa de uno de los amigos. Te recomiendo unos tacos de barbacoa, no hombre, que están por el Panteón Municipal en la ciudad de San Nicolás. Después del antro, 3 de la madrugada, me dice Alejandro Dueñez, ese lugar. Bueno, después me pasan la dirección. Primero tengo que ir de antro hasta las 3 de la madrugada en la ciudad de San Nicolás y luego ya pasarme ahí. Buenos días, Carlos, a todos los escuchas del ático. Nosotros después del antro era irnos al after, es el anglicismo utilizado, a la casa de alguien y después por tacos tipo tlaquepaque que nos gustaban mucho a las 4 de la madrugada y seguíamos platicando y bailando, me dice Adán Sánchez. Carlos, buen día. Yo nací en los 90, pero sigue la tradición de ir a los tacos de barbacoa que abren a las 4 de la madrugada. A esa hora y los reciben a todos, ¿no? Carlos, buen día. Saludos a todos los fanáticos. Que tengan un excelente fin de semana. En el obelisco de Juan Ignacio Ramón había un señor que traía un triciclo que vendía tacos de barbacoa muy ricos y se ponía a las 4 de la madrugada. Era el punto de los antreros. Llegábamos ahí todos los que habíamos ido de antro por esa zona. Y también decía eso, ¿cuántos te comiste? Y eso pagabas, ¿no? ¿Qué tiempos? Carlos, no faltaba la idea de seguir después del antro. El problema era cómo nos íbamos. No a cualquiera le soltaban vehículo, es cierto, ¿no? Y no había transportes a esas horas. Era caminar o pedir aventón. Pero me acuerdo, me dice escucha, que nos íbamos a los tacos de barbacoa con una salsa riquísima, estilo tlaquepaque. ¿Son muy fan de esos tacos de Jalisco? ¿Qué tal? Pues, ¿cómo? Dice, me dicen por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, ¿cómo no? Saliendo ahí del antro, del barrio antiguo, pasar por unos hot dogs que nosotros le decíamos, y me pone entre comillas, hochos, al primer puesto que se atravesara. ¿Saben a gloria, no? Esos hochos. Había unos muy famosos afuera de la escena, ahí en Ocampo, que se ponían en la esquina, creo que todavía se ponen, y llegabas a las 2 o 3 de la mañana, me han contado. Bueno, nosotros íbamos a trabajar realmente ahí, cuando nos invitaban a presentar a algún artista o algo, y salíamos ahí, nos quedábamos platicando, y la combinación perfecta era un refresco de sidra, y un hot dog de esos, con todo lo que le pudieras poner, todo lo que existiera. Tomate, cebolla, pepinillos, chile jalapeño, salsa, catsup, mostaza, mayonesa y todo lo que exista. Bueno, vámonos de antro otra vez. En Ciudad Madero nos íbamos a seguirle a la playa, Carlos, ese era el tema. Y ahí venden unos hot dogs con chorizo. ¡Uy! Así me pone. Buenos días, Carlos. Yo recuerdo que tenía un roomie, así se le dice actualmente, antes era tu camarada del after, que tampoco en ese tiempo se llamaba de esa manera, pero lo amanecíamos nosotros después del antro. Nos íbamos a ese cuarto en el segundo piso, con un balcón, con hamacas colgando, y nos quedábamos a platicar varios amigos nuestras experiencias hasta quedarnos dormidos después de llegar de antrear. Íbamos a los tacos del Centrito, me dice Samantha Ulloa. Gracias, Samantha. Carlos, ¿cómo estás? Soy Arturo. Mira, nosotros salíamos del antro y terminábamos en unos que eran unos tacos de barbacoa. No recuerdo el nombre, pero nos encantaban, cruzando la calle prácticamente. Y después, si era necesario, una porción de menudo. Bueno, pero en la madrugada, que no nos entendíamos nada dentro del antro, estaban nuestras amigas bailando, y la pista se había abierto, y llegábamos a comunicarnos de alguna manera. Ahí nadie pensaba en lo que iba a suceder después. Pero saliendo, ¿qué sigue? ¿Dónde continúa el tema? ¿Dónde nos vamos a juntar y a desayunar? En algunos casos, y en otros, cada quien para su casa. Compártelo con nosotros el día de hoy, la cultura radiofónica. Los inolvidables 90. Jamiroquai. Buen día para todos. Me están escribiendo por acá. En Tampico era muy clásico los tacos de arana. ¿De arana? ¿No eran de harina? Así me lo escribieron. A lo mejor son de arana y yo no conozco
de Don Pancho, dicen. Pues es que sí me dicen tacos de tripa, de buche, de nana, de chicharrón. Ah, es que sí, fíjate, no, son tacos de araña, Arturo. Porque dice aquí, y su caldo de araña. Órale, ¿eso es real? Él empezaba a vender a las 11 de la noche y cerraba hasta las 5 de la madrugada. Me dice Gustavo, de allá de Tampico, y ahí llegábamos todos. Tacos de chicharrón con caldo de araña. Bueno, pues, y viuda negra. Nah, eso ya lo agregué yo. Me dicen por acá, saludos, Carlos. Me dicen, ¿ya puse la grabadora? Gracias. Carlos, excelente día para todos los que a diario escuchamos El Ático. En donde yo vivía de muy joven, era muy obligado a ir a Videópolis. Era una gran disco, un gran antro. Saludos a todos. Bueno, no estamos platicando de los antros jóvenes, que ya lo hemos platicado alguna vez, sino lo que hacíamos después. Unos iban a casa, otros seguían afuera en la banqueta, platicando unos momentos y esperando al que andaba un poco mal. Y otros seguían hasta que amanecía desayunando por ahí. Carlos, me tocó esa época hermosa, me dice escucha. Y terminando, mis amigos muy ya elevados de copas, íbamos a unos tacos. Yo no consumo alcohol y yo los traía a ellos prácticamente el fin de semana. Pero unos taquitos, después de una noche, me pone escucha de punchis, es decir, de bailar y de bailar. Soy Yuli Torres y bueno, aquí estamos en sintonía. Gracias, Yuli. Nosotros salíamos, Carlos, del Cocoloco, ahí en el centro, y nos íbamos a unos tacos ya extintos buenísimos de barbacoa que se llamaban, si mal no recuerdo, me dice escucha, michoacanos, Madero y Cuauhtémoc. Se servía desde la madrugada hasta las 5 de la mañana. Y ahí estábamos nosotros llegando prácticamente. Gran anécdota, saliendo, me acordé, me dice escucha, saliendo del Cocoloco. Carlos, nos transportaste muy fuerte con estos recuerdos y esta música y lo que estamos platicando. Yo soy de León, Guanajuato, y había una disco que se llamaba Madeira o El Circo, pero como ahí se terminaba temprano, a las 2 o 3 de la madrugada, nosotros seguíamos a Guanajuato capital, que quedaba a 1 hora de distancia de donde yo vivía en León. Y ahí, como era zona turística, pues nos quedamos en un salón muy famoso que se llama San Charles, o de ahí en la Presa de la Olla. ¡Qué lugares! Ya con el sonido que traíamos en el bochito, que lo habíamos arreglado para que sonara fuerte, seguíamos todo el ambiente toda la noche con las niñas que venían con nosotros después del antro. Y obviamente teníamos un conductor bien designado, que era yo. Era el que seguía platicando con las niñas porque confiaban en mí. Y bueno, finalmente yo era el que sacaba los teléfonos y las dejaba en su casa. Y amanecíamos. Buenos días, Carlos. Pues en mi tiempo no había el concepto del antro en la Huasteca Potosina. Era salir de noche. Disco. Sin duda, el Día de los Muertos siempre era una noche disco a reventar. Pero después terminar almorzando en un lugar llamado el Zacahuil. O con bocoles. Con buen de salsa para bajar la desvelada. Te escucho en Tampico, Tamaulipas. Oye, qué bonita fotografía me mandan del amanecer de Tampico esta mañana. Todos los fanáticos de Tampico te escuchamos. Gracias. Carlos, soy Jonathan Bravo. Soy de los 90, pero recuerdo donde iba. Saliendo del antro me encontraba con mi mamá y nos íbamos a una lonchería muy famosa. Así se llamaba la lonchería, una gran avenida de la ciudad. Y en plena madrugada estaba a reventar de gente, como se dice coloquialmente, amanecida. Y tenemos muy buenos recuerdos porque nos juntábamos ahí después de bailar toda la noche y nos poníamos a platicar y prácticamente a desayunar. En mi caso, Carlos, yo vivía en la colonia Independencia con mis amigos allá por 1995 y hacíamos un ritual. Nos rapábamos la cabeza, estilo Vanilla Ice, y salíamos. Hacíamos el ritual de 3 discos en el centro de Monterrey. Terminábamos en el Cocoloco y de ahí el ritual realmente terminaba amaneciendo con tacos de barbacoa riquísimos. Momentos, encuentros, historias sensoriales, personales, colectivas, todas suenan en la plática para el trayecto. Bueno, seguimos con tus historias esta mañana. Me dice una escucha, Ángel Islas. Hace aproximadamente 20 años, mi grupo de amigos de ese entonces, entre 17 y 18, teníamos un líder.
mayor que nosotros, le apodábamos el Poli. Él nos llevó por primera vez a visitar todos estos antros de noche. La noche fue épica. Nuestra primera vez nos sentíamos protegidos por el líder de la manada prácticamente. Pero al terminar la noche, ya de regreso a casa a las 6 de la madrugada, llegamos por unos tacos de barbacoa y él había comprado barbacoa para llevarse a su casa. Ya estábamos por llegar a nuestras casas y él se adelantó. A lo lejos vimos a su mamá que estaba barriendo fuera de su casa. Él se acercó y le dio la barbacoa a su mamá. Y de pronto, todos vimos cómo su mamá le empieza a gritar eufórica, le avienta la barbacoa, lo corre de la casa y todos nos empezamos a reír. A partir de ese momento se perdió el respeto al líder de aquel entonces y cada vez que salíamos decíamos, vamos por los tacos de barbacoa, el Poli. Y así se quedó para la historia. Carlos, buen día. Me gustaría que compartieras con los escuchas una canción con mucho beat, una canción que conocí por Pablo Flores. Está muy buena. Ahorita te paso los datos, me dice Natividad Lira, del efecto high-tech. Buenos días, Carlos. Típicamente después de una noche de bebidas refrescantes íbamos a unos tacos en Ruiz Cortines que abrían a las 6 de la mañana. Y para las 6 ya tenía filas de comensales listos para degustar y seguir platicando lo que pasó en el antro. Buen día, Carlos. Yo saliendo del antro me iba a los tacos que se encuentran en Juan Ignacio Ramón y también había ricos hot dogs por ahí. Me dicen, ¿a poco aquí están? Me mandan... Es un antro que se llama igual que el programa El Ático. No, no estamos ahí, estamos en la cabina central. Gracias por la sintonía y enviarnos la fotografía. Me la han enviado varias veces sobre ese lugar. Carlos, buen día. Andamos trabajando en plataformas. ¿Por qué no cerrar con algo de Technotronic? No me pierdo El Ático todos los días. Hay una canción muy buena de Technotronic. Bueno, hay varias muy buenas, pero creo que se llama Move to Move. Algo así, Arturo, a ver si la podemos enlazar para cerrar este bloque ya total de la nostalgia en los 90, de la salida de los Sandros. Más bien se llama Move This. Si Move to Move es de Con-Can. ¿Ven? Ya, estos 35 años, no de edad, al aire ya pesan. Buenos días, Carlos. Iba a un rodeo y saliendo era llegar a unos tacos que estaban por la Alameda. Esos eran muy famosos. Excelente fin de semana para todos. Que era muy grande el local, ¿no? Me acuerdo perfecto. Yo salía del bar 1, Carlos, y había unos piratas, Memo, que estaban sobre el río Mississippi. Muy ricos. No sé si todavía existan, pero ahí llegaba yo, me dice Griselda, prácticamente después del antro. Dice Carlos, dependiendo dónde anduviéramos, después del Ocean, del Mall del Valle, o del Onyx, llegábamos a los tacos del Centritos y veníamos del Ocean, y si veníamos del Onyx, yo los alcanzaba ahí en la famosa chueca. Bueno, pues, ¿de qué te acuerdas el día de hoy? De salir, de pasarla genial, y luego de amanecer con los amigos, desayunando, y que la aventura continuara, ¿no? Hasta que llegara el regaño. El Ático sonando. Move this. Si no te has movido de tu asiento, si tu oído sigue recibiendo buena música y tus historias te hacen recordar, bueno, pues aquí llega una oda a lo que vivimos, a la calidad que pregonamos y de lo que, por qué nos hemos estacionado y enamorado ahí en ese tiempo. Iniciamos la hora número 3 del programa con la banda Tears for Fears. Todos quieren gobernar el planeta. Empieza por ordenar tu recámara y tu cama, ¿no? Bueno, pues hay una canción que vamos a presentar que le está comentando a mi querido productor Arturo Guerrero, ya tiene 35 años. 35 años de que se lanzó. Es un discazo. Si lo pueden comprar en vinil, es mejor. El famoso, una obra sonora grandiosa de Morrissey llamada Bona Drag, ¿ok? De 1990. Y ahí viene una canción que parecería una profecía. Una canción que trata sobre la fama y la notoriedad. Pero a cualquier costo, a costo de lo que sea. La letra se inspira en unos personajes británicos llamados Ronnie
y Reggie Cray, y aborda temas de identidad y naturaleza forjadas en la fama, en lo frívolo, en lo momentáneo, y cómo se sacrifica tanto por llegar a que alguien los vea. Estamos hablando de un tiempo, 1990, que no existía nada de las redes sociales, porque las redes sociales, la primera, que es Six Degrees, nace en 1997, ¿se acuerdan? Fue la primera red social moderna. Luego en el 2002 se lanza Friendster, que luego sería MySpace 2003, y llega finalmente Facebook en 2004. Es decir, Morrissey estaba muy alejado siquiera de pensar que la gente iba a terminar, algunas personas, no voy a generalizar, tratando de buscar fama y por ende dinero a través de sacrificar cualquier cosa en un escaparate. Y la canción es muy profunda en ese tenor, porque la letra habla de identidad y percepción, de comportamiento, pero un comportamiento que luego rompemos con la autopercepción que dejamos de valorar. Y se convierten estos personajes en el último gran playboy famoso de talla internacional. Es una sátira a la sobreexposición. ¿Quién iba a pensar que hoy día no estamos tan alejados de eso? Es más, ni siquiera alejados. Estamos a la distancia de un clic. Bueno, pues hoy las cosas trascienden diferentes. Aquí está Morrissey. No importa lo que tenga que hacer para que me volteen a ver. Yo seré, dice Morrissey, the last of the famous international playboys. Yo seré. Hagamos lo que hagamos. Que venga el like. Bueno, pues, hace poco, y me lo han pedido y lo olvidé, pero ya lo encontré. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de estas nuevas formas de la comunicación hace poco? Y una reflexión que lancé en mis redes, no es crítica, es una reflexión, ¿ok? Muy personal. Y pongo una fotografía, la puedes encontrar en mi Instagram de Carlos Garza Locutor. La fotografía que estoy poniendo ahí es mi primer encuentro en una entrevista. Estoy en el vestidor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Por qué estoy ahí? Bueno, porque era el área de prensa para entrevistas que teníamos en un gran festival. Para mí, el ícono de lo que vino después, porque fue algo que nadie hacía. Viva la radio. Viva la radio nace a principios de 90 como el primer festival radiofónico que agrupaba a miles de personas en América Latina, con una identidad radiofónica total. Ahí pasaron Maná, Enrique Iglesias, muchos, Alejandra Guzmán. Y a mí me tocó, en esos primeros años, se hacía en el estadio universitario al iniciar, había entre 55,000 y 60,000 personas por festival. Se dice fácil, ¿eh? Eran 2 escenarios majestuosos que publicaba Multimedios en esa etapa. Y la frase me encantaba. No sé de quién es la autoría de la frase. Tengo vagos recuerdos sobre eso, pero me encantaba el impacto de decir que viva la radio, ¿no? Y así se llamó el festival. Sigue hoy en gira nacional en las emisoras del grupo. Pero después de este preámbulo, a mí me citan para entrevistar a la primera mujer que entrevisté en mi vida. Y qué gusto que fuera una mujer con tanta inteligencia y traía una propuesta sonora increíble. Cecilia Toussaint, que después me encontré, vio la fotografía y nos abrazamos porque estamos hablando de 1991. Y con ese contexto de la fotografía, me atreví a escribir lo siguiente. Viendo esa fotografía, empieza el título diciendo, ¿será la misma historia? Recuerdo cuando empecé en la radio, el micrófono pesaba distinto. Las palabras tenían que sostenerse solas, sin filtros, sin ediciones. La credibilidad no se compraba con seguidores, se ganaba con los años. Hoy el escenario cambió. Vivimos en la era donde a veces se opina sin fundamentos, donde la posverdad vale más que la verdad, donde una carrera puede construirse o destruirse en un par de clics. A veces me pregunto si perdimos algo en el camino. La paciencia de escuchar, el respeto por la voz del otro, la responsabilidad de lo que decimos. No reniego de este presente. Tiene su magia, tiene su inmediatez, su cercanía, pero miro esta fotografía de mis inicios y me doy cuenta que lo único
que sigue marcando la diferencia antes y después es la autenticidad y la ética. Una reflexión personal de un narrador de historias que sigue vigente, creo yo, y más vivo que nunca. Una reflexión que surge de escucha a escucha. Loverboy en el ático, una gran banda que nos tocó ver en concierto una o dos ocasiones y no cantó esa canción, Heaven in Your Eyes, y luego ya la cantarían acústica. Bueno, son las 10:43, estamos platicando el día de hoy sobre qué hacías después de ir. Le mando un fuerte abrazo. Antonio Ortiz me dice, Carlos, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, pero ahora estoy trabajando en pesquería en un proyecto y me manda fotografía. El proyecto es enorme, no sé qué sea, pero hay mucha gente que está escuchando el ático por allá. Muchas gracias por la sintonía y fuerte abrazo, mi querido Toño. Carlos, me dicen por acá, como siempre, de lujo el programa. Gracias. Qué buen tema. Recuerdo que había mucha variedad de antros. Salíamos muy tarde, por ejemplo, del Señor Frogs o en el barrio antiguo, de la Fonda San Miguel o del Reloj. Y del centrito, pues, de Pistachos o Bar 1, ¿no? Bueno, al salir, Carlos, ya hambrientos y para cortar el efecto de lo que había pasado, teníamos varias opciones. Por lo regular, caíamos a un lugar que se llamaba la Calle del Hambre o la Calle del Taco. Es un mítico lugar en el TEC. O si ya terminábamos muy de madrugada, ya los que nos estaban matando de hambre, porque estábamos muy hambreados o con mucha hambre, pues nos encontrábamos abiertos en un lugar que estaba abierto muy temprano, en Avenida Paseo de los Leones, que aún frecuento ocasionalmente. Y si no, unos que estaban en el centro de la ciudad de San Nicolás. Soy Hugo Alberto Villarreal, y gracias por los recuerdos, ¿no? Gracias, mi querido Alberto. Fuerte abrazo y gracias por la sintonía. Carlos, buen fin de semana para todos. Saliendo de donde quieras, en el centro era Don Nacho. Los tacos de barbacoa con aguacate. Era el santo grial de los tacos. Y por el lado de Cumbres, pues había unos piratas por odontología. ¿No andaban perdidos ustedes, jóvenes? En San Nicolás había unos de barbacoa con un señor llamado Chavarría. Y bueno, al caer en la casa, el after, en la alcoba, en Zaragoza, en el centro, seguir la plática y seguir el tiempo y el momento. Me dicen por acá, Carlos, gran programa, gran viernes, estamos escuchándote en Tultepec, Estado de México. Me viajé a inicios de los 90 al escuchar a Technotronic. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Carlos, yo recuerdo que íbamos a una disco llamada Le Monde, acá en Salamanca, Guanajuato. Aquí la aventura es que al salir nos íbamos a casa a pie. La disco estaba en el centro, la zona del centro de la ciudad, y mi grupo de amigos y yo vivíamos hacia la salida a Irapuato. Eran tiempos donde podías andar en la calle, y bueno, al final del día nos encontrábamos en algunos lugares desayunando. Me dice Carlos Villegas. Fuerte abrazo, mi Carlos, a toda la gente de Guanajuato que nos escribe. Nos escriben mucho de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, de Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí, y nos escriben obviamente de Tamaulipas, que queremos mucho a todos estos estados que están en sintonía. Carlos, claro, lo de la ontología son los del Ramirón. Te los describo rápidamente porque eran totalmente para la mañana. Carne asada recién hecha, tortilla de harina recién hecha y queso. Y luego el menudo. No podía faltar. Fíjense, se me está haciendo agua a la boca, jóvenes. Yo no he desayunado y ustedes están hablando de cuando salíamos de los antros. Carlos, yo trabajé con los Flores en el Cocoloco y al salir en la madrugada nos íbamos a su casa y por ahí vendían unos tacos y un menudo genial. Me dice Víctor Hugo. Saludos, Víctor. Carlos, buen día. Saliendo de la barra libre el domingo. De la barra libre ya el domingo, obviamente, íbamos a los tacos de barbacoa que estaban en la Alameda. Muy famosos esos tacos que fueron. El menudo lo voy a decir porque es bien clásico. El menudo es el menudo de Don Luis. Todos iban a dar al menudo de él. Todos estaban por ahí. Y luego, fíjense, me dice esta escucha, Mike Espinosa. Fíjate, en mis tiempos era así, Carlos. Te pongo todo el itinerario. Sábado de Bad Crew, después domingo de Don Luis, y después de descansar un rato, era la lucha libre en la Coliseo todos los domingos. Porque era el único lugar donde se vendía cerveza el domingo y el ambiente era genial.
Se extraña mucho la Arena Coliseo. Hay proyectos que creo que vienen por ahí para volver a visitarla y a divertirse. Bueno, pues vamos a continuar en el programa con una historia que yo creo que muchos hemos pasado por ahí. La crea el baterista de Night Ranger, Kelly Keagy, y dice él que se inspira en su hermana menor. ¿Por qué? Porque él se preocupa como hermano mayor al ver crecer a su hermana, que enfrenta los desafíos de la vida, y luego la deja ver un tiempo. Su hermana menor se llamaba Christy, o se llama Christy, pero él, para no dedicarle la canción completamente y hacerla un poco más genérica, en un viaje que hace donde ella estaba estudiando, la dejó de ver un tiempo y llega y se sorprende de ver una hermana diferente, con otras ideas, quizá con una pareja a su lado, pero para él siempre sería su hermana menor Christy, aunque finalmente la canción se llama así, Sister Christian, y claro, es un clásico de Night Ranger. Conectándote con la cultura radial, esto es El Ático, Classic 106.9. Y así terminamos la historia el día de hoy. Entre pláticas y amigos y buena música. Pásenla genial, es viernes, tierra de fin de semana. Esto es El Ático, transmitido para todo el mundo.